¿Dubái? ¿Luna de miel? ¿De qué estás hablando, mi amor? La voz melosa de Isabel resonaba en la escalera mientras yo me quedaba paralizada en los escalones. Por supuesto que no se va a enterar. Ese idiota ya transfirió todo el dinero que le pedí. Sí, ya me deshice de su irritante hija. En 2 semanas estaremos juntos. Amor mío. Mis manos temblaban mientras me aferraba al pasamanos de la escalera de caoba, ese mismo que mi madre había elegido durante la última remodelación antes de enfermarse. El nudo en mi garganta se hacía cada vez más grande mientras procesaba las palabras de Isabel. El hombre al otro lado de la línea no era mi padre. Mi madrastra, esa mujer que había destruido nuestra familia en solo 3 años, planeaba fugarse con su amante usando el dinero de papá. El mismo padre que hace 3 días me había echado de casa por insistencia de ella. La rabia y la impotencia se mezclaban en mi pecho como una tormenta. Cada risa que escuchaba de Isabel era como un puñal en mi corazón, recordándome cómo había manipulado a mi padre hasta convertirlo en una sombra del hombre que una vez fue. El empresario respetado, el padre amoroso, el viudo dedicado, ahora no era más que un títere en sus manos. Todo comenzó aquella mañana de miércoles. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, un olor que antes me traía confort, pero que ahora solo me provocaba náuseas. Estaba sumergida en mis libros de medicina, repasando anatomía cardiovascular para mi examen final. Solo me faltaban 2 semestres para graduarme. Cada nota era crucial para mantener mi beca parcial. Las ojeras bajo mis ojos evidenciaban las noches en vela estudiando, alternando entre los libros y el trabajo de medio tiempo en la farmacia del hospital. Isabel entró a la cocina con su habitual bata de seda importada, esa que costaba más que 3 meses de mis materiales universitarios. Su falsa sonrisa, esa que nunca llegaba a sus ojos, me provocó un escalofrío involuntario. Desde que llegó a nuestras vidas, había aprendido a interpretar cada uno de sus gestos, y ese día había algo diferente en su mirada, una mezcla de triunfo y malicia que me heló la sangre. Sofía, querida, comenzó con esa voz empalagosa que usaba cuando estaba a punto de destruir algo. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. El sonido de los pasos de mi padre me hizo levantar la vista. Carlos Mendoza entró a la cocina, pero no era el mismo hombre que recordaba de mi infancia. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora evitaban los míos. Sus hombros, que solían mantenerse erguidos con orgullo, estaban caídos como si cargara un peso invisible. Este no era el padre que pasaba horas ayudándome con las tareas de matemáticas, ni el que me llevaba al parque los domingos para practicar con el estetoscopio de juguete que me había regalado cuando le dije que quería ser médica como mamá. «Necesitas mudarte antes del domingo», dijo sin rodeos, su voz tan vacía como su mirada. «Ya es hora de que sigas tu propio camino». Las palabras me golpearon como una bofetada. El aire abandonó mis pulmones, y por un momento el mundo pareció detenerse. ¿Qué? ¿Pero papá? Solo me faltan 2 semestres para graduarme. Fue nuestro acuerdo desde que mamá... Ya está decidido, me cortó bruscamente, sus dedos jugando nerviosamente con el anillo de bodas que aún llevaba de mi madre, ese que Isabel tanto odiaba. Tu madrastra y yo necesitamos privacidad. Isabel sonrió discretamente, deslizando su mano sobre la de mi padre, en un gesto que ahora reconozco era calculadamente posesivo. Sus uñas perfectamente manicuradas, rojas como la sangre, contrastaban con la palidez de los nudillos de mi padre. Será bueno para ti aprender a valerte por ti misma, querida. Ya es hora de que dejes de depender de tu padre. La hipocresía de sus palabras me revolvió el estómago. Esta mujer, que vivía de los lujos que mi padre le proporcionaba, que nunca había trabajado un día en su vida, me hablaba de independencia. Quise gritar. Quise recordarle a mi padre todas las promesas que había hecho. Quise mencionar el juramento en el lecho de muerte de mamá. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta al ver su expresión derrotada. Los siguientes días fueron una pesadilla en cámara lenta. Cada objeto que empacaba era un recuerdo que dolía abandonar. Las fotos de mamá, los libros que habíamos leído juntas, el microscopio que me regaló en mi último cumpleaños antes de enfermar. Mientras tanto, Isabel paseaba por la casa como una reina en su castillo, haciendo planes en voz alta sobre cómo transformaría mi habitación en su espacio de meditación. Mi padre se convirtió en un fantasma en su propia casa, saliendo antes del amanecer y regresando mucho después de que las estrellas aparecieran. El silencio entre nosotros era ensordecedor, lleno de palabras no dichas y promesas rotas. Cada vez que intentaba hablar con él, Isabel aparecía como por arte de magia, insertándose entre nosotros con alguna urgencia fabricada que requería su atención inmediata. Tuve que usar todos mis ahorros,
el dinero que había estado guardando religiosamente de mi trabajo en la farmacia para comprar mi primer equipo médico, para alquilar un minúsculo apartamento en las afueras de la ciudad. Era un lugar deprimente, con paredes manchadas de humedad y un sistema eléctrico que amenazaba con fallar en cualquier momento, pero era todo lo que podía permitirme sin comprometer el dinero de la matrícula universitaria. La mudanza fue como un funeral silencioso de mi vida anterior. Cada viaje con cajas al apartamento era otro clavo en el ataúd de mi infancia, de mi seguridad, de la promesa que mi padre le había hecho a mi madre. Isabel observaba todo desde la ventana del segundo piso, su sonrisa de satisfacción cada vez más evidente. Y ahora, 3 días después de ser expulsada de la única casa que había conocido, el destino me revelaba la verdad de la manera más cruel posible. Isabel no quería privacidad. No se trataba de que yo necesitara independizarme. Todo había sido parte de su elaborado plan para deshacerse de mí, el último obstáculo en su camino hacia el dinero de mi padre. El vuelo ya está reservado, continuó al teléfono, su voz cargada de una emoción que nunca mostraba cuando mi padre estaba presente. Carlos cree que es un viaje de negocios. No tiene ni idea de que será nuestra luna de miel, mi amor. Después de que lleguemos allá, le envío esa ridícula carta terminando todo. Y lo mejor, ya ha transferido tanto dinero a mi cuenta que podremos vivir como reyes. Su risa resonó por la casa como el eco de una pesadilla. Cada carcajada era un recordatorio de cómo esta mujer había destruido sistemáticamente todo lo que mi madre había construido. La familia que tanto había protegido, el futuro que había planeado para mí, la promesa que le había arrancado a mi padre en sus últimos momentos. ¿Te imaginas su cara cuando se dé cuenta?, continuó Isabel. La crueldad en su voz me revolvió el estómago. El gran empresario Carlos Mendoza, engañado por su joven esposa, será el hazmerreír de todos sus círculos sociales. Mis uñas se clavaron en la palma de mis manos hasta casi hacerlas sangrar. El dolor físico era un ancla que me impedía gritar, que me mantenía en silencio mientras cada palabra de Isabel revelaba la profundidad de su traición. Pensé en mi madre, en cómo luchó hasta su último aliento para asegurarse de que yo pudiera cumplir mi sueño de ser médica, en cómo le hizo prometer a mi padre que me apoyaría hasta graduarme, que mantendría vivo su legado a través de mí. Subí silenciosamente el resto de los escalones, mi mente trabajando frenéticamente entre la rabia y la determinación. Las lágrimas que amenazaban con caer se convirtieron en combustible para mi resolución. No podía dejar que esto sucediera. No permitiría que esta mujer destruyera no solo mi futuro, sino también el de mi padre. Entonces lo recordé. El sistema de seguridad que mi padre había instalado después de un intento de robo el año pasado. Las cámaras en su despacho que grababan audio, instaladas específicamente porque allí guardaba documentos importantes de la empresa. Si Isabel estaba haciendo estas llamadas dentro de casa, mi corazón comenzó a latir más rápido mientras un plan tomaba forma en mi mente. Tenía menos de 2 semanas antes de que Isabel y su amante desaparecieran con el dinero de mi padre en Dubái. El tiempo corría en mi contra, pero por primera vez en días, sentí algo más fuerte que el miedo y la desesperación. Sentí esperanza. Mamá, susurré mirando la última foto que nos tomamos juntas, esa que siempre llevaba en mi billetera. Dame fuerzas para lo que tengo que hacer. El despacho de mi padre siempre había sido un santuario intocable. Desde niña, me habían enseñado a no entrar sin su permiso. Pero esa noche, mientras observaba la cerradura bajo la tenue luz del pasillo, supe que las reglas habían cambiado. La casa estaba en silencio. Isabel había salido a su clase de yoga, que ahora sospechaba era otra cosa, y papá seguía en la oficina. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Con manos temblorosas, saqué la llave de emergencia que mamá me había confiado años atrás. Por si alguna vez la necesitas, mi amor, había dicho. Nunca imaginé que la usaría en estas circunstancias. El suave clic de la cerradura resonó como un trueno en el silencio. Entré rápidamente, cerrando la puerta tras de mí. El familiar aroma a cuero y madera me golpeó con una oleada de recuerdos. Tardes haciendo tarea en el sofá mientras papá trabajaba, risas compartidas, momentos que parecían de otra vida. Me dirigí directamente al sistema de seguridad. 3 años trabajando medio tiempo en la farmacia del hospital me habían enseñado más que medicina. El técnico de sistemas siempre estaba dispuesto a compartir sus conocimientos durante los turnos nocturnos. Conecté mi laptop al sistema y comencé a descargar las grabaciones de los últimos días. Tranquilo, mi amor, la voz de Isabel llenó mis auriculares mientras revisaba las grabaciones. Carlos no sospecha nada, es tan ingenuo. Cree que estoy organizando un viaje de negocios. Una pausa, una risa cruel. ¿El dinero? Ya casi todo está transferido. 2 millones en la cuenta offshore. Dice que es para inversiones inmobiliarias en Dubái.
Mi estómago se revolvió. 2 millones. El fruto de toda la vida de trabajo de mi padre. Seguí escuchando. Cada nueva grabación revelaba más detalles del plan. Isabel no solo planeaba robar el dinero, pretendía destruir la reputación de mi padre en el proceso. Mientras las grabaciones se descargaban, comencé a revisar los documentos del escritorio. Bajo una pila de papeles, encontré algo que me heló la sangre. Documentos de transferencia bancaria. No eran 2 millones como Isabel había dicho. Eran 5. Había estado moviendo el dinero gradualmente durante meses. Un ruido en el pasillo me paralizó. Pasos, tacones. Isabel había vuelto temprano. Los pasos se acercaban al despacho. Con el corazón en la garganta, desconecté rápidamente mi laptop. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. El picaporte comenzó a girar. Me deslicé detrás del pesado cortinaje justo cuando la puerta se abrió. A través de una pequeña abertura, vi a Isabel entrar. Llevaba ropa de yoga, pero su cabello y maquillaje estaban perfectos. Ni una gota de sudor. Se dirigió directamente al escritorio. Sus movimientos precisos y familiares, como si hubiera hecho esto muchas veces. Sacó un teléfono diferente al que normalmente usaba y comenzó a tomar fotos de los documentos. «Todo en orden», susurró a alguien por teléfono. «Acabo de confirmar las últimas transferencias. Carlos no revisa estos documentos desde que le dije que me encargaría de la contabilidad». Una pausa. «¿La mosquita muerta de su hija? No te preocupes por ella. Está demasiado ocupada llorando en su nuevo apartamento». Contuve la respiración cuando se acercó a las cortinas, pero solo fue para cerrarlas. «Por cierto, amor, ¿confirmaste los pasajes? Necesito que sean en primera clase. Si voy a desaparecer con 5 millones, al menos quiero hacerlo con estilo. 5 millones. La confirmación me golpeó como una bofetada. El nudo en mi garganta se apretó mientras la escuchaba reír sobre cómo mi padre había caído en su trampa. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», continuó. «Ni siquiera es la primera vez que hago esto. Deberías haber visto a mi ex marido en Argentina. También era un empresario respetable. Terminó suicidándose cuando descubrió que lo había dejado en la ruina. Mi sangre se heló. ¿Argentina? ¿Ex marido?» Isabel nunca había mencionado estar casada antes. Según ella, era una joven viuda de un breve matrimonio en España. «Esta vez será diferente», siguió hablando. «Nueva identidad, nuevos documentos, todo listo en Dubái. Para cuando Carlos se dé cuenta, estaremos disfrutando de su dinero en un lugar donde nunca nos encontrará». Isabel guardó los documentos y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo frente al espejo para retocar su lápiz labial. Su reflejo mostraba una sonrisa que nunca le había visto antes. Depredadora, cruel. «Ah, y sobre los documentos que me pediste», añadió antes de colgar. «Están en la caja fuerte de la oficina. Los sacaré mañana cuando Carlos esté en su reunión con los inversores. También tomaré los originales de sus propiedades. Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles para una pequeña extorsión». Después de que se fue, me quedé varios minutos detrás de las cortinas, procesando todo lo que había escuchado. Mi padre no era la primera víctima de Isabel. ¿Cuántos más habría? ¿Cuántas familias habría destruido antes de llegar a la nuestra? Con manos temblorosas, volví a conectar mi laptop y terminé de descargar las grabaciones. Mientras los archivos se copiaban, abrí el navegador y comencé a buscar noticias de Argentina sobre empresarios arruinados. La búsqueda me llevó a un artículo de hacía 5 años. Empresario argentino se suicida tras millonaria estafa. Esposa desaparece con el dinero. La foto en el artículo me dejó sin aliento. Era Isabel, con el pelo más oscuro y otro nombre. Pero definitivamente era ella. A su lado, un hombre de mediana edad sonreía a la cámara, sin saber que esa mujer sería su perdición. Seguí investigando y encontré más casos. Brasil, Chile, España. Diferentes nombres, diferentes apariencias, pero el mismo modus operandi. Isabel era una estafadora profesional que se especializaba en empresarios viudos o divorciados. Los seducía, se casaba con ellos y luego desaparecía con todo su dinero. El sonido de un coche estacionando me alertó. Mi padre había vuelto. Guardé rápidamente todo lo que había encontrado y salí del despacho, cerrando con cuidado. Mi mente era un torbellino de información y posibilidades. Mientras caminaba hacia la puerta principal, escuché la voz melosa de Isabel recibiendo a mi padre. «Mi amor, ¿cómo estuvo tu día?» Estaba pensando, ¿y si adelantamos el viaje a Dubái? El clima estará perfecto la próxima semana. «No sé, cariño», respondió él, su voz cansada. «Tengo muchas reuniones importantes». «Por favor», insistió ella, «necesito este viaje. Necesitamos este tiempo juntos, lejos de todo. Además, ya hice todas las transferencias que me pediste para las inversiones allá». Me detuve en seco. Isabel estaba acelerando sus planes. No tenía 2 semanas como pensaba. Tal vez ni siquiera tenía una. Necesitaba actuar rápido.
Salí de la casa sin ser vista, mi laptop apretada contra el pecho como si contuviera un tesoro. Y en cierto modo, lo hacía. Las pruebas que necesitaba estaban allí, pero también algo más. La verdadera identidad de Isabel y su oscuro pasado. Mientras esperaba el taxi bajo la lluvia que había comenzado a caer, miré hacia la ventana del segundo piso. Isabel estaba allí, abrazando a mi padre por detrás mientras miraban algo en su teléfono. La escena parecía sacada de una postal familiar, pero ahora yo conocía la verdad detrás de esa fachada perfecta. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Sé quién es realmente Isabel, y sé que tú también lo sabes. Necesitamos hablar. Mañana, Café Magnolia, 9 a.m. Pregunta por Alberto Ruiz. Miré nuevamente hacia la ventana. Isabel seguía allí, pero ahora me miraba fijamente, su sonrisa perfecta contrastando con la frialdad de sus ojos. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. El Café Magnolia estaba casi vacío cuando llegué, 10 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa con vista a la entrada, mi laptop y las grabaciones seguras en mi mochila. No sabía quién era Alberto Ruiz, pero si conocía a Isabel, podría ser tanto un aliado como una amenaza. Un hombre de unos 50 años entró al café. Llevaba un traje gastado y su rostro mostraba el peso de años difíciles. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos el mismo dolor que veía en el espejo cada mañana. ¿Sofía Mendoza?, preguntó en voz baja, sentándose frente a mí. Su acento era marcadamente argentino. ¿Alberto Ruiz?, asintió lentamente. Era el hermano de Marcos Ruiz. Supongo que ya sabes quién era él. Mi mente voló al artículo que había encontrado la noche anterior. Marcos Ruiz, el empresario argentino que se había suicidado después de que Isabel, entonces llamada Laura Torres, desapareciera con su dinero. Era tu hermano, susurré, la realidad de la situación golpeándome con fuerza. El que se quitó la vida cuando descubrió que la mujer que amaba lo había dejado en la ruina. Completó Alberto, su voz quebrándose ligeramente. He estado siguiendo el rastro de esa mujer durante 5 años. Cada vez que estoy cerca de atraparla, cambia de identidad y desaparece. Sacó una carpeta desgastada de su maletín. Dentro había fotos, documentos, recortes de periódicos. Isabel aparecía en varios de ellos. Siempre diferente, pero inconfundiblemente ella. Pelo negro y largo en Argentina, rubia platinada en Brasil, pelirroja en Chile. Su verdadero nombre es Elena Kovač, explicó Alberto. Nació en Croacia, pero se crió en Argentina. Su padre era un estafador conocido que le enseñó el negocio familiar desde pequeña. Se especializaron en fraudes matrimoniales hasta que él fue arrestado. Elena continuó sola, perfeccionando el método. Cada nueva foto, cada documento, revelaba otro aspecto del elaborado engaño de Isabel. No, Elena, en Brasil, había sido Victoria Campos, esposa de un importador de café. En Chile, María Sánchez, casada con un dueño de viñedos. En España, Carmen Ruiz, viuda de un constructor. ¿Por qué me está mostrando todo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque tu padre es su próxima víctima, respondió, sacando una foto más reciente. En ella, Isabel sonreía junto a mi padre en algún evento social. Y esta vez, vamos a detenerla. Le mostré las grabaciones que había conseguido la noche anterior. Sus ojos se iluminaron mientras escuchaba la voz de Isabel revelando sus planes. Esto es exactamente lo que necesitábamos, murmuró. Pero no será suficiente. Elena es astuta. Tiene contactos en todas partes. Documentos falsos perfectos. Cuentas offshore imposibles de rastrear. La única forma de atraparla es... Un movimiento en la entrada del café lo interrumpió. Una mujer acababa de entrar, su rostro parcialmente oculto por grandes gafas de sol. Alberto se tensó visiblemente. No voltees, susurró. Es Lucía, su cómplice. Siempre la envía para vigilar cuando sospecha algo. Mi corazón se aceleró. La había visto antes, la instructora de yoga de Isabel. Tenemos que irnos, dijo Alberto, guardando rápidamente los documentos. No es seguro hablar aquí. Salimos por la puerta trasera del café, mezclándonos con la multitud en la calle. Alberto me guió a través de varios callejones hasta llegar a un edificio antiguo. Mi oficina temporal, explicó mientras subíamos las escaleras. Cambio de ubicación cada semana. Elena tiene ojos en todas partes. El interior era austero. Un escritorio, algunas sillas y paredes cubiertas de fotos y documentos conectados por hilos rojos, como en las películas de detectives. Este es el resultado de 5 años persiguiendo a un fantasma, dijo, señalando el elaborado mapa de conexiones. Cada vez que estoy cerca desaparece, pero esta vez es diferente. Esta vez tenemos algo que ella no espera.
¿Qué cosa? A ti, respondió. Elena siempre investiga a sus víctimas exhaustivamente, conoce sus rutinas, sus debilidades, sus relaciones, pero cometió un error con tu padre, te subestimó. Sus palabras resonaron con una verdad que no había considerado. Isabel me había visto como una estudiante ingenua, demasiado concentrada en sus libros para ver lo que sucedía a su alrededor. Ese había sido su error. Alberto se acercó a una caja fuerte oculta tras un cuadro. «Hay algo más que debes ver», dijo mientras la abría. «Algo que he estado guardando para el momento adecuado». Sacó un sobre manila sellado. Dentro había más fotos, pero estas eran diferentes. Mostraban a Isabel, Elena, con otro hombre, en lo que parecían ser imágenes recientes. Su verdadero cómplice, explicó Alberto, el hombre con quien planea fugarse. Se llama Víctor, otro estafador internacional. Llevan años trabajando juntos, pero fingen no conocerse en cada nueva estafa. Observé las fotos con atención. El hombre era atractivo, de una manera peligrosa. En algunas imágenes, él e Isabel se besaban apasionadamente. En otras, intercambiaban lo que parecían ser documentos. ¿Por qué me muestra esto ahora? «Porque necesitas entender con quién estamos tratando», respondió. «No es solo una estafadora, es parte de una organización más grande. Tienen conexiones con falsificadores, lavadores de dinero, funcionarios corruptos. Tu padre no es solo otra víctima. Con su posición y contactos, es su boleto a las grandes ligas». Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto era más grande de lo que había imaginado. «¿Qué podemos hacer?», pregunté. Mi voz más firme de lo que me sentía. «Tengo un plan», dijo Alberto, «pero es arriesgado. Si algo sale mal», el sonido de pasos en el pasillo nos interrumpió. Pasos de tacones. Alberto apagó las luces rápidamente. «La escalera de incendios», susurró, señalando una ventana. «Rápido». Mientras descendíamos por la escalera metálica, escuché la puerta de la oficina abrirse violentamente. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me delatara. Llegamos a un callejón oscuro justo cuando voces airadas comenzaron a sonar arriba. «Necesitas irte», dijo Alberto, entregándome una memoria USB. «Aquí está todo lo que he recopilado sobre Elena en estos años. Hay una copia de seguridad en una caja de seguridad del Banco Central. La llave está dentro del USB». «¿Qué hay en la caja?» «Pruebas», respondió. «Suficientes para enviarla a prisión en 3 países diferentes. Pero más importante aún, los detalles de dónde esconde el dinero de sus víctimas». Un ruido de cristales rotos nos sobresaltó. Alguien estaba registrando la oficina. «Vete», insistió Alberto. «Te contactaré cuando sea seguro. Y Sofía, ten cuidado. Elena es más peligrosa cuando se siente acorralada». Me alejé corriendo del callejón, la memoria USB ardiendo en mi bolsillo como una brasa. Cuando llegué a la avenida principal, mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. «Querida, ¿podrías venir a casa? Tu padre y yo tenemos una noticia emocionante que compartir. Adelantamos el viaje a Dubái. Nos vamos mañana». Mi sangre se heló. No teníamos tiempo. Isabel estaba acelerando sus planes. Otro mensaje llegó, este de un número desconocido. «La paloma ha volado». Repito, «La paloma ha volado». AB. Era un código que Alberto me había enseñado durante nuestra conversación. Significaba que Isabel había descubierto que estábamos tras ella. La carrera contra el tiempo había comenzado. El camino a casa nunca se había sentido tan largo. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto perdido podría significar millones desapareciendo de las cuentas de mi padre. La memoria USB que Alberto me había dado pesaba en mi bolsillo como una bomba a punto de explotar. «Adelantamos el viaje a Dubái. Nos vamos mañana». Las palabras de Isabel resonaban en mi mente mientras el taxi avanzaba por las calles congestionadas. No era una invitación, era una advertencia. Ella sabía que yo sabía, y este era su modo de decirme que había perdido. Mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de mi padre. «Hija, ven a cenar con nosotros. Isabel tiene razón. Hace mucho que no hablamos. Tenemos noticias importantes». Algo en su mensaje me heló la sangre. No sonaba como él. Isabel debió dictárselo, probablemente mirando sobre su hombro mientras escribía. Era su manera de asegurarse que yo vendría. Cuando llegué a la casa, las luces del comedor estaban encendidas. A través de las ventanas, podía ver la silueta de Isabel moviéndose de un lado a otro, aparentemente preparando la mesa para una cena formal. Una escena perfectamente normal, excepto que nada en esta situación lo era. Antes de entrar, llamé a Alberto. «Está acelerando todo», susurré. «Se van mañana». «Es peor que eso», respondió, su voz tensa. «Mis contactos en el banco me acaban de avisar. Elena intentó transferir una suma grande hace una hora, pero el sistema la bloqueó por ser inusual. Está desesperada. Va a intentarlo de nuevo esta noche». «¿Cómo lo sabes?».
porque es su patrón. Cuando se siente acorralada, siempre intenta un último movimiento grande. En Brasil, vació las cuentas durante una cena familiar. En Chile, fue durante la fiesta de aniversario de la empresa. Mi mente voló a la cena importante que Isabel había organizado. Dios mío, es esta noche. Va a intentarlo durante la cena. Exacto. Necesita a tu padre distraído y a ti controlada. Ten cuidado, Sofía. Cuando Elena siente que está perdiendo el control, se vuelve... El sonido de la puerta abriéndose me hizo colgar apresuradamente. Isabel estaba allí, perfectamente arreglada en un vestido negro que probablemente costaba más que un mes de mi matrícula universitaria. Sofía, querida, qué bueno que llegaste. Su voz melosa no ocultaba el brillo peligroso en sus ojos. Tu padre está tan emocionado de compartir las noticias contigo. Me guió hacia el comedor, su mano en mi espalda, más un empujón que una caricia. La mesa estaba puesta para 3, con la mejor vajilla de mi madre. Ver esos platos que mamá solo usaba en ocasiones especiales, siendo utilizados para esta farsa, me revolvió el estómago. Mi padre estaba sentado a la cabecera, una copa de vino ya medio vacía frente a él. Cuando me vio, intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Sofía, qué bueno que viniste, dijo, su voz sonando extrañamente distante. Isabel y yo queríamos contarte que nos vamos a Dubái mañana, interrumpió Isabel, sentándose junto a él y entrelazando sus dedos con los suyos. Es una oportunidad de negocios increíble. Tu padre finalmente decidió hacer esas inversiones que le sugerí. ¿Inversiones?, pregunté, intentando mantener mi voz neutral mientras me sentaba. ¿Qué tipo de inversiones, papá? Antes de que él pudiera responder, Isabel se levantó graciosamente. Voy a traer el vino especial que guardé para esta ocasión, y la cena está casi lista. Tan pronto como ella desapareció en la cocina, saqué mi teléfono y le mostré a mi padre el mensaje de Alberto. Papá, necesitas ver esto. Isabel no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Elena Kovac y... Suficiente, Sofía, me cortó, su voz más firme de lo que la había escuchado en meses. Sé que ha sido difícil para ti aceptar a Isabel, pero estas acusaciones son ridículas. No son acusaciones, son hechos. Tengo pruebas. Las grabaciones del despacho, los documentos. El sonido de tacones aproximándose me hizo guardar apresuradamente el teléfono. Isabel regresó con una botella de vino y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿De qué hablaban?, preguntó mientras servía el vino, sus movimientos deliberadamente lentos. De nada importante, respondió mi padre, evitando mi mirada. Sofía estaba preguntando por las inversiones. Ah, sí, sonrió Isabel, sacando su teléfono. De hecho, necesito tu firma digital para finalizar la última transferencia. Amor, es para asegurar la propiedad en Dubái antes de que suban los precios. Mi corazón se aceleró. Era ahora. Estaba sucediendo frente a mis ojos. Papá, no. Intenté interrumpir, pero Isabel fue más rápida. También tengo una sorpresa para ti, Sofía, dijo, deslizando un sobre por la mesa. Tu padre y yo lo discutimos, y queremos ayudarte a terminar tus estudios. Aquí hay un cheque que cubrirá tu matrícula y gastos para los próximos 2 semestres. Era un movimiento calculado, un soborno disfrazado de regalo. Sus ojos me desafiaban a rechazarlo, a mostrar mi verdadera mano. El teléfono de mi padre sonó con la notificación de la transferencia pendiente. Isabel le pasó el celular con una sonrisa triunfante. Solo necesitas confirmar con tu huella digital, amor, dijo suavemente. Y todo estará listo para nuestro viaje. Vi el dedo de mi padre acercarse al sensor del teléfono como en cámara lenta. Era ahora o nunca. ¡Es una estafa!, grité, levantándome de golpe. No es una inversión, es un robo. Te está engañando, papá. Su verdadero nombre es Elena Kovac y ha hecho esto antes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel, Elena, se quedó completamente inmóvil, su máscara de perfecta esposa finalmente resquebrajándose. Sofía, comenzó mi padre, su voz temblando ligeramente. No sé qué crees que... Muéstrale las transferencias, lo interrumpí, mirando directamente a Isabel. Muéstrale todas las transferencias que has hecho en los últimos meses. Los 5 millones, no solo los 2 que él sabe. El rostro de mi padre perdió todo color. ¿5 millones? ¿De qué está hablando, Isabel? Por un momento, nadie se movió. Luego, todo sucedió muy rápido. Isabel se levantó bruscamente, tirando su copa de vino. En un movimiento fluido, agarró el teléfono de mi padre y retrocedió hacia la puerta. No deberías haberte metido en esto, niña. Siseó, toda pretensión de amabilidad evaporada. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Lo sé todo, Elena, respondí,
enfatizando su verdadero nombre. Sobre Argentina, sobre Brasil, sobre todos los hombres que has estafado, y sobre Víctor. Sus ojos se abrieron con sorpresa al escuchar ese nombre, y por un momento vi verdadero miedo en ellos. Luego, su expresión se endureció. Carlos, dijo, su voz ahora fría como el hielo. Tu hija claramente está perturbada. Necesita ayuda profesional. Yo solo quería ayudarla, ser una madre para ella, pero... ¿Cómo fuiste una esposa para Marcos Ruiz? La interrumpí. ¿Antes de que se suicidara cuando lo dejaste en la ruina? El sonido de cristal rompiéndose nos sobresaltó a todos. Mi padre había dejado caer su copa, sus ojos fijos en Isabel con una mezcla de horror y comprensión. Isabel, susurró. ¿De qué está hablando Sofía? Ella nos miró a ambos. Calculando sus opciones, su mano se deslizó hacia su bolso, donde sabía que guardaba su otro teléfono, el que usaba para hablar con Víctor. Todavía puedes detener esto, dije, dando un paso hacia ella. Las transferencias, los documentos falsos, todo. Podemos... No terminé la frase. Con un movimiento rápido, Isabel sacó algo de su bolso. No era un teléfono, era una pequeña pistola plateada. Nadie va a detener nada, dijo, su voz completamente transformada. Carlos, cariño, vas a tomar tu teléfono y aprobar esa transferencia. Y Sofía, vas a sentarte y quedarte muy quieta mientras papá y yo nos vamos de viaje. El mundo pareció detenerse. En ese momento, mientras miraba el cañón del arma apuntando hacia mí, solo podía pensar en una cosa. Mamá tenía razón. Siempre me decía que la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, siempre sale a la luz. Y ahora, esa verdad estaba a punto de costarnos todo. Baja el arma, Isabel. La voz de mi padre sonaba tranquila, pero podía ver el temblor en sus manos. ¿Podemos hablar de esto? ¿Hablar? Ella soltó una risa fría, el cañón de la pistola aún apuntando en mi dirección. Ya se acabó el tiempo de hablar. Tu querida hija se encargó de eso. Mi mente trabajaba frenéticamente. El sistema de seguridad de la casa seguía grabando. Cada palabra, cada amenaza quedaba registrada. Si podía mantenerla hablando el tiempo suficiente, ¿por qué nosotros?, pregunté, intentando mantener mi voz firme. De todas las familias que podías haber elegido, ¿por qué no?, respondió, sus ojos brillando con un destello de locura. Un viudo rico, una hija estudiante demasiado ocupada con sus libros para notar algo raro. Eran el objetivo perfecto, o lo habrían sido si no hubieras empezado a meter tu nariz donde no debías. Elena, dije, usando su verdadero nombre. Los otros hombres que estafaste, sus familias. El disparo resonó en la habitación antes de que pudiera terminar la frase. La bala se incrustó en la pared, a centímetros de mi cabeza. «¡No me llames así!», gritó, toda pretensión de control desaparecida. «Esa mujer ya no existe». Mi padre intentó moverse hacia mí, pero ella giró el arma hacia él. «Ni un paso más, Carlos. Ahora vas a tomar tu teléfono y aprobar esa transferencia. Y tal vez, solo tal vez, deje que tu preciosa hija salga de aquí caminando». Con manos temblorosas, mi padre tomó su teléfono. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y vi algo que no había visto en años, el padre protector que solía ser, antes de que Isabel llegara a nuestras vidas. «Lo siento», susurró, pero no estaba mirando el teléfono. Estaba mirando el retrato de mi madre en la pared. En ese momento, las luces se apagaron. El corte de energía duró solo unos segundos, pero fue suficiente. En la oscuridad, escuché el sonido de una puerta abriéndose, pasos rápidos, una maldición en un idioma que no reconocí. Cuando las luces volvieron, Isabel había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, estaba su arma. «¡Los documentos!», exclamó mi padre corriendo hacia su despacho. «¡Los documentos de la empresa!». Lo seguí, sabiendo ya lo que encontraríamos. El despacho estaba revuelto, la caja fuerte abierta y vacía. Isabel se había llevado todo. Escrituras, contratos, documentos bancarios. «Esto no es solo por el dinero», dije, la realización golpeándome. «Con esos documentos puedes seguir haciendo transferencias, crear contratos falsos». Mi padre se dejó caer en su silla, el peso de la traición finalmente cayendo sobre él. Todo este tiempo, ¿cómo pude ser tan ciego? El sonido de sirenas acercándose nos sobresaltó. Alberto debió haber llamado a la policía cuando activó el corte de energía. «Papá», me arrodillé junto a él, tomando sus manos. «Necesito que me escuches. Hay algo que no sabes sobre Isabel, sobre Elena». Durante la siguiente hora, mientras la policía registraba la casa, le conté todo. Sobre Alberto y su hermano en Argentina, sobre las otras víctimas, sobre Víctor y la organización detrás de todo. Con cada revelación, veía a mi padre envejecer años. «Los 5 millones», murmuró finalmente. «Como transferencias pequeñas durante meses», expliqué.
siempre disfrazadas como inversiones o gastos de la empresa. Pero hay algo más. Saqué la memoria USB que Alberto me había dado. Aquí está todo. Sus identidades anteriores, sus cuentas offshore, los lugares donde esconde el dinero. Y lo más importante, la prueba de que esto no es un trabajo individual. Mi padre tomó el dispositivo con manos temblorosas. ¿Por qué no me lo mostraste antes? Lo intenté, respondí suavemente. Pero ella siempre estaba ahí, controlando cada conversación, cada momento. Te había aislado completamente. El detective a cargo se acercó a nosotros, su expresión grave. Encontramos algo en el jardín trasero, un teléfono satelital destrozado y se detuvo, mirándome con preocupación. ¿Y qué?, insistí. Documentos sobre usted, señorita Mendoza, su rutina, sus horarios en la universidad, fotos. Parece que la señora Isabel la había estado vigilando mucho antes de que usted comenzara a investigarla. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cuánto tiempo había estado observándome? ¿Cuánto sabía realmente? Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Muy lista, niña. Pero esto no ha terminado. Pregúntale a Alberto sobre Barcelona. Pregúntale sobre Marina. ¿Quién es Marina?, susurré, más para mí misma que para los demás. El detective tomó mi teléfono, leyendo el mensaje. Necesitamos ponerlos a ambos bajo protección. Si Elena Kovac está conectada con el caso de Barcelona. No terminó la frase, pero su expresión lo decía todo. Esto era más grande de lo que imaginábamos. Esa noche, mientras los policías terminaban de procesar la escena, mi padre y yo nos sentamos en la cocina, tazas de café frío olvidadas frente a nosotros. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de preguntas sin responder. Tu madre, dijo finalmente, su voz quebrándose. Ella siempre fue mejor juzgando a las personas. Habría visto a través de Isabel desde el primer día. Mamá nos está protegiendo, respondí, apretando su mano. De alguna manera, nos está protegiendo. El sonido de su teléfono nos sobresaltó. Era un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto, un regalo de despedida. Adjunto había un video. En él, Isabel, o Elena, miraba directamente a la cámara, su máscara de perfecta esposa completamente abandonada. Queridos Carlos y Sofía, comenzó, una sonrisa cruel en sus labios. Si están viendo esto, significa que nuestro pequeño juego ha terminado. Pero no se preocupen, les dejé un regalo de despedida en la caja fuerte de la oficina. Algo que hará que estos últimos meses parezcan un juego de niños. La pantalla se volvió negra, pero el daño ya estaba hecho. Isabel no había terminado con nosotros. Esto era solo el comienzo. Marina no era una víctima, explicó Alberto, su voz tensa mientras miraba por la ventana del café donde todo había comenzado una semana atrás. Era la hermana de Elena, y la razón por la que todo esto empezó. Había pasado una semana desde la noche en que Isabel, Elena, desapareció con los documentos de mi padre. Una semana de investigaciones policiales, de descubrir que las cuentas offshore estaban vacías, de intentar entender la magnitud real de su plan. Barcelona, 1998, continuó Alberto. Marina tenía 16 años cuando murió en un accidente de auto. Elena culpó a su padre por la muerte de su hermana. Él era un estafador, sí, pero ella llevó el negocio familiar a otro nivel. No solo robaba dinero, destruía vidas como venganza por lo que le pasó a Marina. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Porque no estabas lista para entender hasta dónde podía llegar Elena? El regalo que mencionó en su video no es dinero lo que dejó en la caja fuerte de la oficina. Mi sangre se heló. La policía aún no había podido abrir la caja fuerte de la oficina de mi padre. Elena había cambiado la combinación antes de huir. ¿Qué hay dentro? Evidencia, respondió. ¿De todos sus crímenes? Sí, pero también de las personas que la ayudaron. Empresarios corruptos, jueces comprados, policías que miraron hacia otro lado. Si esa información sale a la luz, mi padre podría perderlo todo, completé. Aunque sea inocente, su reputación... El sonido de mi teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje de un número desconocido. La caja fuerte se abrirá automáticamente en 24 horas. Tic-toc. Es una trampa, dijo Alberto, leyendo el mensaje sobre mi hombro. Elena nunca dejaría evidencia que pudiera incriminarla. No, respondí, una idea formándose en mi mente. Es algo peor. Es su última venganza. Corrí hacia la oficina de mi padre, Alberto siguiéndome de cerca. Cuando llegamos, la policía ya estaba allí,
rodeando la caja fuerte. Detectamos actividad electrónica, explicó el detective. Parece tener un temporizador. Es una bomba, interrumpió Alberto. No de explosivos, sino de información. En 24 horas, todo lo que hay dentro será enviado automáticamente a la prensa. Mi padre, que había estado en silencio hasta entonces, se levantó de su escritorio. Déjenme solo con mi hija. Cuando todos salieron, se acercó a la caja fuerte, sus dedos trazando el panel numérico. Tu madre, dijo suavemente, siempre decía que la verdad, sin importar cuán dolorosa, era mejor que la más hermosa mentira. Papá, la combinación, continuó, la cambié el día que tu madre murió, a la fecha de tu nacimiento. Sus dedos se movieron sobre el teclado. 150998. El sonido del mecanismo abriéndose fue ensordecedor en el silencio de la oficina. Dentro había una laptop, una USB y varios sobres. En el más grande, con la elegante caligrafía de Isabel, estaba escrito: «Para mi querida familia». Es una confesión, dije después de leer las primeras líneas. Pero no solo de sus crímenes. La carta detallaba todo. Cómo Elena había usado su trauma personal para justificar sus acciones. Cómo había construido una red de contactos corruptos. Cómo cada una de sus víctimas había sido cuidadosamente elegida. Nunca fue por el dinero, leí en voz alta. Era sobre el poder. Sobre demostrar que podía destruir familias como la mía fue destruida. La laptop contenía más. Fotos, videos, conversaciones grabadas. Elena había documentado meticulosamente cada paso de sus estafas, cada persona que había ayudado o mirado hacia otro lado. Si esto sale a la luz, murmuró mi padre, docenas de personas irán a prisión. Ese era su plan, entendí finalmente. No solo quería el dinero, quería que todos cayeran con ella. El sonido de sirenas interrumpió nuestros pensamientos. Alberto entró corriendo. «La encontraron», anunció sin aliento. «A Elena. Estaba en el aeropuerto intentando abordar un vuelo a Dubái». Las siguientes horas fueron un borrón de actividad. Elena fue arrestada, pero no estaba sola. Víctor, su cómplice de tanto tiempo, también fue capturado. La evidencia en la caja fuerte no solo probó sus crímenes, sino que ayudó a desmantelar una red internacional de fraude. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo el detective mientras firmaba mi declaración. Elena podría haberse escapado. Tenía tiempo, dinero, contactos. Pero volvió por esto. Señaló la USB con la evidencia. Su último acto de venganza era más importante que su libertad. 3 meses después, estaba de vuelta en la Facultad de Medicina. Mi padre había vendido la empresa, optando por empezar de nuevo, esta vez con un pequeño consultorio de inversiones éticas. Tu madre estaría orgullosa, me dijo una tarde, mientras cenábamos en la nueva casa. Más pequeña, más acogedora, más nuestra. No solo por volver a la universidad, sino por cómo manejaste todo. Aprendí de la mejor, respondí, mirando el retrato de mamá que ahora ocupaba un lugar de honor en la sala. Elena fue sentenciada a 30 años de prisión. Durante el juicio, nunca mostró arrepentimiento. Su última declaración fue simple. Todas las familias tienen secretos. Yo solo los expuse. Alberto regresó a Argentina, pero mantuvimos el contacto. El dinero robado nunca fue recuperado completamente, pero mi padre decía que era un pequeño precio por la lección aprendida. Una tarde, mientras estudiaba para mis exámenes finales, recibí una carta. Era de Elena, enviada desde la prisión. Querida Sofía, podrías haber sido una excelente estafadora. Tienes el instinto, la inteligencia, pero elegiste ser mejor que eso. Mejor que yo. Quizás en otra vida Marina habría sido como tú. Guardé la carta sin responder. No necesitaba más conexiones con el pasado, el futuro, mi futuro como médica, la nueva vida de mi padre, nuestra familia reconstruida. Era lo único que importaba. A veces, me había dicho mi madre en sus últimos días, necesitamos perder todo para recordar qué es realmente importante. Mirando por la ventana de mi pequeño apartamento, donde los libros de medicina se mezclaban con fotos familiares y nuevos recuerdos, entendí finalmente lo que quería decir. Elena había intentado destruirnos, pero solo logró hacernos más fuertes. Había intentado romper nuestra familia, pero nos había unido más que nunca, y esa, quizás, era la mejor venganza de todas.